Hola de nuevo a todos. Hoy un nuevo capítulo sobre el caso de Miriam, Toñi y Desiree. Aunque podamos pensar que ya está todo dicho, cada uno de nosotros, estoy segura que tiene sus propios pensamientos u opiniones sobre lo que pudo haber pasado ese fatídico día 13 de noviembre de 1992. Ahora, y con la ayuda de otra persona, voy a lanzar la teoría de ¿por qué exactamente 3 monedas y por qué Miriam? Para empezar, hay algunos puntos que no debemos perder de vista. Miriam era la única de las 3 con dinero de más. Un detalle muy importante. En la desaparición, y hasta donde pueden saber los testigos que la vieron por última vez, su propia familia y su amiga Esther Diez, por ejemplo, no llevaba tanto dinero encima. Esther contó que no les llegaba el dinero y su testimonio es fiable, porque sin él, no sabríamos hoy que a Miriam le sobraban 3 monedas cuando las hallaron. El recuento de lo que llevaba en el bolsillo del pantalón y la cantidad de dinero que tenía tras el hallazgo no coinciden, tal y como queda reflejado en la foto del sumario. Por lo tanto, el préstamo de esas 3 monedas debió tener lugar después de salir del domicilio de Esther. Lo cierto es que ninguna de ellas regresaron a su domicilio, donde en principio podrían haber recogido ese dinero, y así lo confirmaron sus familias. De manera que, el donante tuvo que ser forzosamente alguien de fuera de casa y muy probablemente de Alcácer. Una reconstrucción posible. Las 3 niñas se encuentran con Soria a las 19:45 horas. A él le extrañó que fueran a hacer autostop a esa hora, pero en realidad donde iban era a casa de Esther para llamar por teléfono. Allí recuentan el dinero y se percatan de que no les llega. Se marchan sin tener todavía claro si van a ir a la disco o no. Por lo que tampoco queda claro para Esther si han decidido ir. Ella cree que probablemente no porque les falta dinero. Aunque después se forje el mito de color. Pues aquí empezaría lo interesante a partir del dato de las 3 monedas. Vamos a suponer que si tienen planeado ir a color, a pesar de todo, es para hacerle un favor a Toñi, o que por lo menos esa es la intención. Pero bueno, tan solo les falta un poco de dinero. Las 3 niñas dejan atrás la casa de Esther y caminan por el pueblo. De repente, se encuentran con alguien, un vecino o conocido, que quizá les pregunte hacia dónde van, y ellas le explican que tienen intención de ir a color. Pero les falta dinero para las entradas y para el transporte, o alguien que las acerque. Esta persona le da el dinero a Miriam porque es a ella a quien conoce. Esa persona o personas tienen coche y se ofrecen a acercarlas, pero previamente solucionan el problema de dinero de las niñas, dándoles el dinero que les falta para hacerlas caer en la trampa. Porque, lógicamente, sin dinero, para ellas no tenía sentido emprender el camino hacia la discoteca. Esa sería la explicación de la magnanimidad del donante. Es muy poco probable que un conocido o algún vecino del pueblo le regalara a Miriam 1.500 pesetas, así como así. Es más, si hubiera sido así, alguien hubiera ido a comisaría a contar que les habían prestado dinero y eso la verdad nunca pasó. Las 1.500 pesetas se amortizan bien si verdaderamente las intenciones del donante son deshonestas y pretende con el préstamo arrastrar a las niñas a su terreno y tiene un plan siniestro con ellas. Además, si los secuestradores reciben una suculenta cantidad de dinero por la presa, 1.500 pesetas no son nada en comparación con los cientos de miles de pesetas de recompensa, además que quizás alguna contraprestación adicional que no voy a detallar aquí. Cada uno tiene su opinión, tal y como he comentado al principio. La mía es que creo que la acción del secuestro estaba planeada. ¿Y sobre la cantidad? ¿Por qué 3 monedas? Si las entradas costaban entre 350 y 400 pesetas, les fue más fácil entregar una cantidad rápida de donar que no ponerse en medio de la calle a contar calderilla. La cantidad de 3 monedas correspondería a cada una de ellas. Pero el donante solo conocía a Miriam, o mejor dicho, conocía mejor a Miriam que a las otras 2. De ahí que Miriam fuera la portadora. En definitiva, el motivo de entregar 3 monedas a Miriam sería despachar a toda prisa el asunto del dinero y que se subieran rápido al coche. Creo, además, que las niñas sin el dinero no hubieran ni pensado en acercarse a la discoteca color. De manera que con total seguridad,
ese dinero que les fue entregado fue antes de salir del pueblo de Alcácer, alguien conocido o vecino de Miriam, el cual o bien las convenció para ir a Color, o bien ellas le informaron de la intención de ir allí. Prestar dinero a unas adolescentes que después durante casi 3 meses se desvanecen, desaparecen, para que después ser halladas no convierte a nadie en culpable, pero si estas personas que le prestan el dinero a Miriam no fueron más tarde a declararlo a las autoridades, esto les convierte directamente en sospechosos. El silencio del dueño o dueños de esas monedas revela su mala intención, porque si un vecino no implicado en el crimen les hubiera regalado o prestado ese dinero para que pudieran llegar a Picassent y entrar en Color, hubiera ido de inmediato a ponerlo en conocimiento de las autoridades, para ayudarlas a ellas y a sus familias a aportar más pistas. Pero no lo hicieron, por lo que me hace pensar que esos prestamistas están implicados. El encuentro tuvo que tener lugar en el pueblo de Alcácer, porque sin dinero no tiene sentido desplazarse hasta la periferia de Picassent para quedarse a la puerta de la discoteca. El hecho de que minutos antes hubieran recontado varias veces el dinero que llevaban encima sugiere que ellas querían entrar al interior de la disco, o sea, pagar la correspondiente entrada y no quedarse fuera, ya que Kano Yacer trabajaba en el interior y la excursión tenía como objetivo complacer a Toñi. Kano, además, declaró no saber cuánto costaban exactamente las entradas, lo que sugiere que no trabajaba de portero, que si son los que cobran las entradas y están siempre fuera, en la puerta. Él dijo que trabajaba de relaciones públicas y seguramente lo hacía desde el interior de la discoteca. Lo que también me provoca perplejidad es que con el cargo que ostentaba en Color no supiera el precio exacto de las entradas, y más aún cuando había intentado venderles unas cuantas ese mismo día de la desaparición en los recreativos ZAS. Miriam aparece, con 3 monedas de más. Lo lógico sería pensar que los culpables le hubieran quitado esas monedas que les dieron si hubieran sido los mismos, los secuestradores y agresores. Pero los agresores no se deshicieron de las 3 monedas para que cuadraran las cuentas al encontrarlas, lo que puede sugerir, que los agresores y los secuestradores son 2 grupos distintos y diferenciados. Estos no conocen las artimañas de las monedas que los secuestradores utilizaron como cebo, y por eso, no se las quitan del bolsillo. Además, un detalle importante a añadir es el grado de oxidación de las monedas al estar en contacto con agua salada. Lo que para mí, sinceramente, es indicativo de que Miriam ya llevaba esas monedas en su bolsillo desde el principio. Lo que situaría temporalmente cuando Miriam adquiere las monedas, que es entre que salen de casa de Esther a las 8 y el momento del secuestro, minutos después, porque como todos sabemos, no llegaron a Color ni fueron vistas por allí en los minutos posteriores. Miriam preguntó además, aún en casa de Esther, cómo irían hacia la disco porque no estaba dispuesta a ir por el camino a oscuras. Llaman al padre a continuación, que no puede acercarlas. Por tanto, se me hace inexplicable cómo, sin suficiente dinero para las entradas y a oscuras, emprendieran camino en dirección Picassent. Os preguntaréis que por qué no incluyo a personas que sí dicen haberlas visto, Kano y Hervás, pues la respuesta es bien sencilla, con las contradicciones que dijeron, no les creo absolutamente en nada, y los descarto de la ecuación. Luego, Ricard también dice que las vio cruzando un paso a nivel. ¿De verdad que a estas alturas aún os creéis las múltiples versiones de Ricard? Y en cuanto a la señora Badal, creo que quizás vio algo, pero pudieran ser otras niñas. En la oscuridad a todos nos puede parecer que vemos una cosa y es otra. Otro detalle importante referido a las monedas, aparte de la oxidación homogénea, son las diferentes versiones del Evangelio ricartiano. Mientras que en una versión sitúa el lugar del secuestro, pasada la ermita a la altura del parque, en otra, cerca, en la calle paralela al domicilio de la señora Badal, cerca de un paso a nivel. ¿No os parece curioso que se autoinculpe en las 2 versiones, pero en ninguna de ellas mencione nada sobre haber regalado o prestado las monedas a ninguna de ellas? Esta sarta de mentiras es lo que yo describiría como la estrategia de alejar de la verdad y acercar a mentiras incongruentes y prefabricadas.
alejar el lugar del secuestro del pueblo de Alcácer y de los verdaderos secuestradores, y acercarlo a Picassent con versiones inverosímiles que se contradicen y que nadie, aparte de la tríada de mentirosos Hervás, Cano y Ricard, dice, o haberlas visto caminar y cruzando el pueblo. Aparte de ellos, no hay testigos y yo os pregunto antes de continuar, ¿no pasó nadie con su coche o andando mientras ellas iban caminando? Raro, ¿no? También, alejar el lugar de los hechos a un sitio aún desconocido para nosotros hacia la caseta de la Romana, donde no hay ni un solo vestigio biológico de las niñas por ninguna parte a pesar de la enorme pérdida de sangre. O alejarnos del verdadero coche del secuestro y primera declaración de Ricard hacia el Opel Corsa blanco, porque a los artífices de la versión oficial les encaja mejor con la versión de la señora Badal, aunque sea en otra calle y un 4 puertas. Se van cambiando, alejando, acercando, los lugares, los testigos, los coches, los objetos, las personas y las declaraciones de Ricard, según convenga, y a eso se le pone un sello de la versión oficial. Un juez lo da como hechos probados, aunque las pruebas científicas digan lo contrario. Después aparecen unas monedas de más, que no saben cómo encajarlas en el sumario y, bueno, simplemente se zanja el asunto no hablando ni especulando sobre ellas. Lo que ha quedado muy claro para mí es que alguien entregó esas monedas a Miriam en Alcácer, porque de lo contrario, la excursión a color no hubiera tenido sentido, y que por consiguiente, él o los secuestradores las interceptaron en Alcácer, bajo un pretexto de confianza y vecindad, y no en Picassent, porque estas niñas no eran tan ingenuas como para subirse al coche con cualquier gentuza, y ni se hubieran atrevido a aceptar o pedir dinero a un absoluto desconocido. Espero vuestros comentarios sobre este caso, y si quieres seguir analizando casos y cómo afectan nuestra percepción, suscríbete, comparte y dale like para no perderte los próximos vídeos.